Bueno, hoy vamos a tratar el tema del eje hipotálamo-hipófisis. Así que aquí les puse algunas imágenes para recordar las relaciones anatómicas entre estos dos órganos, ¿verdad? Aquí tenemos el hipotálamo y la hipófisis con el tallo hipofisiario a través del cual se comunican los dos, ¿verdad? Estructuras importantes relacionadas, la amígdala, ¿sí? Se recuerdan que la amígdala es lo de las emociones y tiene muy estrecha relación con el hipotálamo, la corteza prefrontal también, ¿verdad? Aquí tenemos un par de imágenes de piezas de patología de la hipófisis, ¿sí? Es un órgano realmente pequeñito, de 1 centímetro en su longitud mayor. Y aquí tenemos, acá vemos el hipotálamo, el tercer ventrículo, el tallo hipofisiario y la hipófisis anterior, ¿sí? Entonces, increíble cómo un órgano tan pequeño es el encargado de regular una amplia cantidad de funciones en el organismo, ¿sí? El hipotálamo y la hipófisis se relacionan tanto en la hipófisis anterior como en la hipófisis posterior de manera muy estrecha. Núcleos del hipotálamo donde se localizan neuronas. Estas neuronas liberan hormonas, péptidos liberadores que pasan a través de un plexo capilar y llegan a sus células blanco en la hipófisis y entonces estimulan a cada una de estas células y estas células van a liberar sus hormonas a la circulación general. En el caso de la neurohipófisis que deriva del sistema nervioso, su origen embriológico es diferente de la de la hipófisis. Las neuronas hipotalámicas proyectan sus axones que son largos hacia la hipófisis posterior y ahí en la parte final del axón que está dilatada como que si fuera un botón sináptico parecido al botón sináptico, ahí se van a localizar las vesículas donde se almacenan las hormonas. Y entonces cuando la neurona recibe el estímulo apropiado se despolariza y libera por exocitosis las hormonas a sus tejidos blancos. Entonces funcionan de diferente manera la adeno y la neurohipófisis. Aquí podemos ver las relaciones de ambas, ¿verdad? Con los plexos capilares que las bañan. Hay dos arterias que dan origen a los plexos capilares de la hipófisis. Una es la arteria hipofisiaria superior. Esta va a originar un plexo capilar aquí arriba, en el tallo, que va a generar estos vasos que se llaman vasos portales largos o vasos del tallo porta hipófisis, y van a formar otro plexo capilar que es el que baña las células de la adenohipófisis. El plexo capilar que se encarga de irrigar la neurohipófisis proviene de la arteria hipofisiaria posterior, ¿verdad? También se comunica con la adenohipófisis a través de vasos portales cortos, ¿sí? Y a través de este plexo capilar de la neurohipófisis es que salen las hormonas liberadas hacia la circulación general, ¿sí? En el caso de la hipófisis posterior, esta parte de acá, que digamos que correspondería al tallo, se llama el infundíbulo y aquí es donde se transportan los axones largos hacia la parte de la hipófisis posterior. Entonces, básicamente la hipófisis posterior es solo como un sitio de almacenamiento, ¿verdad? En tanto que en la hipófisis anterior sí hay células glandulares que producen hormonas y que son estimuladas por las hormonas liberadoras del hipotálamo, en la forma que ya describimos. La adenohipófisis va a tener dos tipos de células de acuerdo a sus características de tinción, que son las células acidófilas y las células basófilas, ¿sí? De las células acidófilas están las somatotropas y las lactotropas, y las basófilas son las otras, ¿verdad? Tirotropas, gonadotropas y corticotropas. Esta tablita que van a ver ustedes, bueno, la tablita se las pongo después, pero hay una tablita en donde están las hormonas clasificadas según sus características de tinción, ¿verdad? Aquí nuevamente es lo mismo que habíamos hablado de cómo está organizada la secreción de la adenohipófisis, y en este esquema vemos todas las hormonas del eje, ¿verdad? La única hormona que no funciona como un eje es la prolactina, es decir, la prolactina en primer lugar está inhibida por la dopamina, no es que tenga una hormona que la estimule, sino más bien un neurotransmisor que la inhibe, ¿verdad? Que inhibe su secreción,
y su función principal es a nivel de las mamas. En cambio, todas las demás hormonas sí forman un eje, ¿verdad? El eje adrenal, el eje tiroideo, el eje gonadal y el eje somatotropo o el eje de la hormona del crecimiento, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque eventualmente, digamos, el hipotálamo produce todas estas hormonas liberadoras. En el caso de la hormona del crecimiento hay una hormona inhibidora, ¿sí? Luego, estas hormonas actúan sobre un grupo de células que se llaman células tróficas, y estas células tróficas a su vez van a actuar sobre una glándula produciendo efectos, ¿verdad? Efectos, es decir, en la glándula van a estimular la secreción de una hormona y en el caso de la hormona del crecimiento, el hígado es la glándula blanco, ¿verdad? Pero la hormona del crecimiento también tiene efectos sistémicos. Las hormonas periféricas, las hormonas de las glándulas periféricas van a ejercer su acción a nivel sistémico también, es decir, los esteroides adrenales, la tiroides y los esteroides sexuales van a tener efectos a nivel de todo el organismo, ¿sí? Ahora, la regulación por retroalimentación acá se va a dar a partir de la producción de hormonas, como ya habíamos platicado, ¿verdad? Es decir, el cortisol es el que va a generar retroalimentación hacia arriba, en este caso la T3, aquí la LH y la FSH, y en el caso de esto, el hígado y la somatomedina, que es la otra proteína que junto con la hormona del crecimiento, digamos, es la hormona que se produce en el hígado para estimular el crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso es que los llamamos ejes, ¿verdad? Solo la prolactina no funciona como un eje. Y entonces aquí tenemos todas las hormonas, esta es la tablita que les mencionaba, ¿verdad? Células basófilas, células acidófilas de la hipófisis, ¿sí? ¿Cuál es el regulador hipotalámico? ¿Cuál es la hormona secretada? ¿Cuál es el receptor sobre el que actúan? Y, digamos, ligado a proteínas G de qué tipo. O, por ejemplo, en el caso de la hormona del crecimiento, ligado a receptores catalíticos. ¿Cuál es la glándula endocrina, que es el blanco? Y cuál es la hormona que genera la retroalimentación, ¿verdad? En Bernie Levy, por ejemplo, no mencionan que la prolactina tenga un efecto de retroalimentación negativa muy importante o de retroalimentación muy importante sobre la hipófisis, perdón, sobre el hipotálamo. Sin embargo, Constanzo menciona que sí, ¿verdad? Que los niveles de prolactina, cuando se elevan, estimulan la secreción de dopamina. Doctora. Manda. Doctora, perdón, es que no la quería interrumpir, pero me confundí un poquito en el diagrama de eje hipotálamo. ¿Qué es lo que está representando? Bueno, lo que está representando son los ejes. Por ejemplo, aquí, el hipotálamo va a liberar todos estos factores, todas estas neurohormonas, ¿sí? CRH, TRH, GNRH, estos que se llaman factores liberadores, ¿verdad? También va a secretar la somatostatina, que es el factor inhibidor de la hormona del crecimiento, y va a secretar la dopamina, que es el factor inhibidor de la prolactina, ¿sí? Luego aquí tenemos la hipófisis, entonces la hipófisis va a secretar todas estas hormonas que se llaman hormonas tróficas, ¿verdad? Corticotropina, tirotropina, gonadotropinas, hormona del crecimiento, la prolactina, y estas hormonas tróficas van a actuar sobre glándulas específicas, ¿verdad? La glándula adrenal, la tiroides, las gónadas, el hígado y las mamas, ¿sí? Y entonces, estas glándulas periféricas van a producir a su vez otras hormonas estimuladas por estas, ¿verdad? Y estas hormonas van a efectuar, van a generar funciones a nivel de todo el organismo. La única que no produce otra hormona es la mama, ¿verdad? La mama lo que va a producir es leche, ¿sí? Entonces, esta no funciona como eje. Estas sí funcionan como eje, ¿verdad? Esto, el hipotálamo estimula la hipófisis estimula la glándula periférica y la glándula periférica produce una hormona. No sé si con eso ya resuelvo su duda. Sí, muchísimas gracias, doctora. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, ese esquema va con esta tablita que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta tablita la saqué de Bernie Levy. Ahora, una cosa importante es que muchas de estas hormonas tienen algún tipo de similitud estructural,
¿verdad? Por ejemplo, la hormona del crecimiento y la prolactina tienen alguna similitud estructural. No quiere decir que sean iguales, pero tienen alguna similitud, ¿verdad? Las hormonas de la neurohipófisis, la oxitocina y la ADH también tienen alguna similitud estructural. Y las glucoproteínas de las células basófilas también van a tener alguna similitud estructural. ¿Cuál va a ser, en el caso de estas hormonas que salen de las células basófilas, cuál va a ser la subunidad en común que tienen? La que se llama subunidad alfa, ¿sí? Y tienen lo que les da su especificidad como hormonas, o sea, su diferencia como hormonas es esta subunidad que se llama subunidad beta. Esta es la que es diferente. Y entonces, generalmente, cuando uno manda a hacer niveles de estas hormonas, los reactivos lo que detectan es la subunidad beta, ¿sí? Y entonces, cada hormona va a tener su propia subunidad beta específica. Aquí también está mencionada la gonadotropina coriónica. Esta gonadotropina coriónica es una hormona placentaria, ¿sí? Va a tener mucha similitud, o sea, su subunidad alfa es igual a la subunidad de la LH. Esta subunidad, ¿verdad? Es igual a la de la LH y actúa sobre receptores de la LH, pero se diferencia en su subunidad beta. Entonces, las pruebas de embarazo lo que detectan es esta subunidad beta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los ejes endocrinos, vamos a hablar de escalones en el eje, ¿verdad? Por ejemplo, el primer escalón del eje endocrino de la tiroides es el hipotálamo con la producción de la hormona TRH, ¿sí? El segundo escalón es la hipófisis con la producción de TSH. Y el tercer escalón es la producción de las hormonas tiroideas en la glándula tiroides, ¿sí? La T3 y la T4. Entonces, esos son los escalones de un eje endocrino. Ahora, cuando nosotros tenemos enfermedades endocrinas, alteraciones hormonales, entonces vamos a clasificar el tipo de enfermedad dependiendo qué escalón esté afectado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una enfermedad endocrina primaria, estamos hablando del tercer escalón del eje. Es decir, en el caso de un proceso de un hipertiroidismo, por ejemplo, la enfermedad primaria es la glándula tiroides. Quiere decir que está afectada esta glándula. Si una persona padece de hipertiroidismo, entonces nosotros investigamos cuál puede ser el origen del hipertiroidismo o qué es lo que causa el hipertiroidismo. Y si es un problema a nivel de la tiroides, decimos que es una enfermedad glandular primaria o una enfermedad endocrina primaria, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos detectar esto? Porque hacemos niveles, vemos el cuadro clínico del paciente y le mandamos a hacer niveles de hormonas tiroideas. Van a estar elevadas en un hipertiroidismo. Ahora, lo que necesitamos para diferenciar entre una enfermedad endocrina primaria y una enfermedad endocrina secundaria, en la cual está afectada la hipófisis, entonces mandamos a hacer niveles de la hormona hipofisiaria, ¿verdad? En el caso de la tiroides sería TSH, ¿sí? Si nosotros recordamos, los niveles elevados de la hormona de la glándula periférica van a ejercer retroalimentación negativa hacia la hipófisis. Entonces, si la hipófisis está bien y la afectada es esta glándula, vamos a tener una TSH baja o inhibida totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tiroides se afectó, se enfermó de alguna forma y entonces se está produciendo mucha hormona tiroidea y entonces ese exceso de hormona tiroidea viene e inhibe la TSH. Si la TSH está inhibida, entonces pues lo más probable es que también el hipotálamo esté inhibido, ¿verdad? Y nosotros ya podemos decir si es una enfermedad endocrina primaria. Ahora, puede ser que cuando hagamos niveles de TSH, esté elevada. Y entonces el exceso de TSH es lo que está causando un estímulo continuado a la glándula periférica y va a producir exceso de hormona tiroidea. Pero el problema está aquí. Aquí se está produciendo mucho TSH. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que investigar si el problema es aquí, ¿verdad? Ahora hay un problema con el hipotálamo. A nivel plasmático podemos encontrar hormonas hipofisiarias y hormonas de las glándulas periféricas, pero no vamos a encontrar hormonas hipotalámicas. Entonces, muchas veces, para hacer el diagnóstico de que no es el hipotálamo, que también es muy raro que el hipotálamo empiece a secretar hormona además, ¿verdad? Es sumamente raro. Se hace
un muestreo del seno petroso, ¿verdad? Que es un seno venoso hacia el cual drenan los capilares del hipotálamo. Por supuesto que ese es un procedimiento invasivo, yo jamás en la vida voy a hacer una cosa así, ¿verdad? ¿Por qué no se hace? Porque es muy raro que el hipotálamo esté con problemas. Otra forma de poder investigar o de poder diagnosticar con certeza un tumor hipofisiario es haciendo un estudio por imágenes, ¿verdad? Es decir, una resonancia magnética. Si vemos que la hipófisis está agrandada, entonces, bueno, el problema es aquí, ¿verdad? Entonces ya no hacemos, ahora si vemos algún tumor en el hipotálamo, pues posiblemente en el hipotálamo sea el problema, ¿verdad? Entonces un diagnóstico por imágenes nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, si la glándula hipófisis es la afectada, se trata de una enfermedad endocrina secundaria. Si está afectado el hipotálamo, se trata de una enfermedad endocrina terciaria, ¿sí? Ahora, también pueden haber enfermedades endocrinas ectópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber células, células tumorales que están creciendo en otra parte, por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿verdad? Y este cáncer de pulmón está produciendo una hormona que normalmente es hipotalámica. Entonces, eso se llama una secreción ectópica de hormona. Y entonces eso va a afectar el eje también, ¿verdad? Va a estimular a la hipófisis para que produzca mucha TSH. Bueno, la TSH no, pero podría ser CRH, ¿verdad? ACTH. Generalmente hay algún tipo de cánceres de pulmón que producen CRH y entonces esa CRH estimula la producción de ACTH y la ACTH estimula la producción de cortisol, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que saber cuando nosotros vamos a diagnosticar o estamos estudiando un paciente con enfermedad endocrina, ¿sí? ¿Cuál es la fuente del exceso de hormona? Si la fuente del exceso de hormona es solamente la glándula periférica, es primaria, si es la hipófisis es secundaria y si es el hipotálamo es terciario, ¿sí? Y a veces puede ser también una producción ectópica, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a esto? Doctora, ¿podría repetir cuál era el caminito para estimular el cortisol, por favor? El cortisol, la hormona hipotalámica se llama CRH. La hormona hipofisiaria se llama ACTH, ¿verdad? Esta se llama hormona liberadora de corticotropina. La ACTH es la corticotropina u hormona estimulante de la glándula adrenal. Y la hormona de las glándulas adrenales que genera la retroalimentación negativa es el cortisol, que es un glucocorticoide, ¿verdad? La ACTH también estimula la producción de andrógenos adrenales, pero la que genera retroalimentación es el cortisol, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, vamos a revisar brevemente todos los ejes, pero no nos vamos a detener mucho. Dígame. Perdón, solo no sé si podría volver a explicarme un poquito lo de la secreción ectópica, por favor. Bueno, la secreción ectópica se da generalmente en células tumorales que no tienen nada que ver con el eje, ¿verdad? Por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿sí? Hay un tipo de cáncer de pulmón que produce CRH, que es la del eje adrenal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esas células tumorales producen esa hormona? A saber, ¿verdad? Acuérdense que las células tumorales tienen ahí un cortocircuito y entonces pueden producir esta hormona, la CRH, y entonces esta CRH de origen ectópico, quiere decir fuera del lugar normal de donde se produce, va a estimular el eje adrenal, se va a ir vía sanguínea a la hipófisis y va a estimular la producción de ACTH, y la ACTH va a estimular la producción de cortisol a nivel adrenal, ¿verdad? No me recuerdo de otras, pero de otras hormonas, porque la más común es esa, pero pueden haber hormonas en tumores, en cánceres ectópicos, o sea, cánceres en otros órganos del cuerpo que vayan a producir alguna hormona que pueda simular las funciones o tener alguna analogía estructural con una hormona hipotalámica, ¿verdad? Y estimular un eje, ¿sí? No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok. Bueno,
Vamos a revisar brevemente algunos de los ejes en los que no nos vamos a detener mucho, porque esto, por ejemplo, tiroides y adrenales y gónadas los vamos a ver con cada una de estas glándulas, ¿verdad? Pero el eje tiroideo, sí, el eje tiroideo va a empezar aquí arriba, en el hipotálamo, ¿sí? Por la liberación del TRH. Estas neuronas van a ser estimuladas por diversas cosas, como por ejemplo, estrés, ¿verdad? Estrés físico por alguna infección, por inanición, cambios de la temperatura, cambios en el estado metabólico de la persona. Todo esto va a estimular a las neuronas del hipotálamo que liberan TRH. Viene la TRH, sale al plexo capilar y llega a la hipófisis. Y se va a unir a un receptor de TRH en las células que producen TSH, en las tirotropas, ¿sí? Y entonces aquí a través de calcio y aumento del calcio y activación de proteína quinasa C, van a estimular la síntesis y secreción de TSH, o sea, de tirotropina, ¿sí? Entonces la tirotropina sale a la circulación y va hacia su receptor en la glándula tiroides, un receptor que activa proteína quinasa A. Y entonces va a estimular todos los aspectos de la función tiroidea para que se liberen T3 y T4. ¿Cuáles son esos aspectos de la función tiroidea? Todos los que están aquí enumerados, ¿verdad? Aumento de la expresión de la transducción a partir del DNA y el RNA de las proteínas que tienen que ser sintetizadas, aumento del metabolismo de la célula, ¿verdad? Oxidación de glucosa, aumento del número de células, es decir, la glándula va a aumentar de tamaño, va a atrapar más yodo, va a formar esta proteína que se llama tiroglobulina, y va a producir la síntesis de la hormona tiroidea, que luego va a exocitar, ¿verdad? Y para poderla exocitar tiene que romper la tiroglobulina, porque aquí esta le sirve como molde a la hormona tiroidea para la síntesis. O sea, básicamente activa toda la glándula tiroides para que ésta cumpla con su función de aumento de liberación de T3 y T4. Ahora, ¿qué pasa con la T3 y la T4? Estas van a tener funciones a nivel sistémico, es decir, van a afectar el metabolismo, van a tener acciones a nivel de la producción de calor, de la función cardiovascular, en la piel, en el sistema nervioso central, efectos sistémicos. Pero estas hormonas son las que van a generar el asa de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. La hormona T3 es la activa, ¿verdad? T4 es una prohormona que se va a transformar en T3 en los tejidos periféricos. Entonces, la T3, como hormona activa, es la que va a generar la retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis para que ya no se sigan liberando ni TRH ni TSH y no se estimule más la glándula, ¿sí? Entonces, ese es el eje tiroideo. ¿Alguna duda? De esto vamos a hablar con más detenimiento cuando veamos tiroides, ¿sí? Bueno, luego vamos a revisar el eje gonadal. Aquí vamos a empezar hablando de la GNRH, que es la hormona hipotalámica. ¿Por qué es importante mencionar la GNRH? Porque como esto forma parte del sistema reproductor, del eje reproductivo, entonces alteraciones en la GNRH se ha estudiado mucho, sobre todo en pacientes con infertilidad, ¿verdad? Entonces se han desarrollado análogos o sustancias con la misma similitud estructural de la GNRH para poder ayudar a las parejas infértiles, ¿sí? Entonces, por eso es importante mencionar la GNRH. Luego, la otra cosa importante es que, al igual que todas las hormonas, tanto hipotalámicas como hipofisiarias, estas se secretan en pulsos. Es decir, van a haber periodos de tiempo en que salen chorritos de la hormona, ¿verdad? Y se genera un pico. Si uno detectara hormonas, pudiera detectar los niveles de estas hormonas todo el tiempo, vería que van a haber periodos en que se producen picos de secreción. A eso se le llama secreción pulsátil o secreción intermitente, ¿verdad? Entonces, esta GNRH va a tener dos pulsos de secreción importantes, uno cada hora y otro cada 3 horas, ¿verdad? Y entonces, estos pulsos de secreción de la GNRH son los que se van a encargar de estimular la secreción de las gonadotropinas, o sea, la GNRH sale del hipotálamo, se va a la hipófisis y estimula las células gonadotropas. Y entonces estas van a secretar la LH y la FSH, que son las gonadotropinas, ¿verdad? Estas son glucoproteínas
que van a actuar de forma sinérgica en las gónadas, es decir, se ayudan entre sí, ¿verdad? La LH va a estimular la producción de hormonas y la FSH va a estimular la producción, más bien el crecimiento y maduración de los precursores de las células germinales, ¿verdad? O sea, de los óvulos y los espermatozoides. Ahora, ¿por qué actúan en forma sinérgica? Porque también en el caso, por ejemplo, de los espermatozoides, no pueden madurar bien si no hay una suficiente producción de testosterona. En el caso de los ovarios, primero tienen que madurar el folículo ovárico, o sea, tiene que ser estimulado por FSH para que la LH pueda estimular a las células del folículo para que produzca hormona, o sea, se ayudan entre sí, ¿verdad? Por eso es que se habla de acción sinérgica, ¿sí? Entonces, vamos a revisar el eje, ¿verdad? El eje gonadal es mucho más complicado en las mujeres que en los varones es más sencillo. Aquí hay estímulos que van a producir la secreción de GnRH, por ejemplo, opioides, estrés, prolactina inhibe, ¿verdad? Estrés también puede inhibir, si el estrés es muy intenso, puede inhibir la liberación de GnRH. Por eso a muchas mujeres que están estresadas se les desordena el ciclo menstrual, que hace que se empiecen a desarrollar los jóvenes, ¿verdad? Los niños entran en la pubertad, la secreción de GnRH. ¿Y por qué se empieza a secretar la GnRH? Por estímulos que tienen que ver con la nutrición de la persona, ¿verdad? Que alcancen cierto tipo de peso, que alcancen cierto tipo de depósito de tejido, de depósito adiposo, ¿verdad? Estímulos visuales, estímulos cognitivos también pueden estimular la liberación de GnRH. Entonces la GnRH se va a liberar en pulsos, dijimos, ¿verdad? Un pulso rápido, o sea, cada hora, el pulso de cada hora va a estimular la liberación de LH, ¿sí? El pulso de cada 3 horas va a estimular la liberación de FSH. Entonces ya estas dos, la LH y la FSH, se van hacia las gónadas y van a estimular la producción de esteroides sexuales y la maduración de los gametos, ¿sí? Los esteroides sexuales, que son los estrógenos y la testosterona y la progesterona en el caso de las mujeres, van a generar las asas de retroalimentación hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, ¿sí? Además, los ovarios y los testículos producen otra hormona que se llama inhibina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la inhibina es la que genera la retroalimentación hacia la FSH, tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Mientras que los estrógenos, dependiendo del sexo, ¿verdad? Si son varones, la testosterona en cantidades abundantes inhibe el hipotálamo y la hipófisis, ¿verdad? Inhibe la liberación de LH y inhibe la liberación de GnRH. Ahora los estrógenos actúan de forma diferente, ¿sí? En las mujeres. A principios del ciclo menstrual, en la primera mitad del ciclo menstrual antes de la ovulación, los estrógenos producen retroalimentación positiva sobre la LH. Eso se recuerdan que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la retroalimentación al principio de la unidad. Entonces, la LH estimula la producción de estrógenos, los estrógenos empiezan a secretar y estimulan más producción de LH. Más producción de LH, más producción de estrógenos, más producción de estrógenos, más estímulo para la LH. Y así hasta que se produce la ovulación. Cuando se produce la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo ya va a producir dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, ¿verdad? Estos se van a elevar bastante y entonces ya los dos juntos van a irse de nuevo al hipotálamo y a la hipófisis y generar retroalimentación negativa en la segunda mitad del ciclo menstrual, en la fase posovulatorio. Por eso les digo que las mujeres somos más complicadas, ¿verdad? Porque es un relajo. Pero así es como funciona el eje gonadal. ¿Alguna duda? Doctora, dale, Gaby. A ver, Gaby, primero y después José Pablo. A ver, Gaby. Gracias, José. Yo tenía una pregunta. ¿El cuerpo lúteo entonces es cuando ya pasó la ovulación? Sí, ese se desarrolla después de la ovulación, se transforma, ¿verdad? Ah, de acuerdo. Gracias. De nada, José Pablo. Doctora, usted nos comentaba que la FSH, pues a lo que hacía era la maduración, ¿verdad? Y el crecimiento de los folículos en el caso de la mujer. Pero ¿por qué es que
bueno, verdad, mi lógica, ¿verdad? Sería como que, bueno, tienen que haber como más maduración para que se secrete más LH, para que se secreten más hormonas, pero en este caso se secreta más se secreta más rápido la LH, se secreta en pulsaciones de una hora y la FSH en 3 horas, pero ¿por qué será que se secreta, digámoslo así, más tardada la FSH? Bueno, porque la FSH tiene sus propias funciones aparte, entonces tiene que ser estimulada de diferente forma, ¿verdad? Y lo que pasa digamos, la FSH, en el caso de los varones, no es un ciclo, sino que siempre se está secretando FSH y LH, ¿verdad? Cada quien a su ritmo, pero siempre se están secretando. Solo cuando la producción de espermatozoides es muy abundante, ¿sí? Entonces se va a secretar esta hormona que se llama inhibina, el testículo va a producir inhibina y la va a mandar para la hipófisis para bajarle un poquito a la FSH y que la maduración de los espermatozoides no se dé de forma explosiva, ¿verdad? Porque, digamos, por cada célula precursora de los espermas que se llaman espermatogonias, salen ¿qué? 8 espermatozoides, ¿sí? O 16 espermatozoides, ya no me acuerdo cuántos, pero son un montón. Entonces, para que no se acumulen tantos espermatozoides en el testículo y en los conductos del epidídimo y todo esto, por eso es que el testículo manda una retroalimentación negativa a través de la inhibina, ¿verdad? Ahora, en el caso de las mujeres, lo que pasa es que también las células del folículo, ¿sí? O sea, el folículo es como una ruedita que en medio está el óvulo y la ruedita está formada por una sola capa de células. Entonces, cuando se empiezan a producir LH y FSH, lo que hacen es que estas células del folículo, que solo son una capita, empiezan a proliferar y empiezan a dividirse y a crecer. Entonces, la FSH lo que hace es hacer crecer estas capas de células del folículo, ¿verdad? Mientras que cuando ya crecieron lo suficiente, la LH lo que hace es estimularlas para que produzcan estrógenos, ¿sí? Entonces, por eso cada quien tiene sus funciones y su manera de secretarse tiene que ser diferente, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿qué hace la inhibina con la FSH en los ovarios? Lo que pasa es que cuando se empieza a estimular el crecimiento de los folículos, empiezan a crecer varios folículos al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces la inhibina se secreta para que disminuya la secreción de FSH. Es un relajo, ¿verdad? Yo sé, pero así somos las mujeres de complicadas. Para que solo un folículo, porque la mujer normalmente solo ovula un óvulo, ¿verdad? De todo el montón que maduraron. Entonces, para que el folículo, el mejor folículo, el que tenga más capas de células, el que tenga más receptores de LH, el que haya madurado más rápido, ese es el único que vaya a ovular. Entonces, por eso es que se secreta inhibina, para bajarle a la FSH y decir, bueno, aquí que bajó la FSH, solo un folículo va a madurar para que ovule. Todos los demás no sirven, no son suficientes, no son muy buenos. Y entonces esa es la razón, ¿verdad? Pero como cada hormona, aunque las dos tienen funciones sinérgicas, cada hormona tiene sus propias funciones por su lado. Entonces, no pueden secretarse al mismo tiempo, sino que tienen que secretarse de forma diferente, ¿sí? Esa es la lógica de por qué. Y hay otras vías. Por ejemplo, aquí mencionan que hay una vía del calcio con proteínquinasa C, pero no saben cuál es la otra vía o no han determinado muy bien que estimula la síntesis y secreción de FSH, ¿verdad? Sí, pues muchísimas gracias, como dirían por ahí, juntas pero no revueltas, dirían. Exacto, juntas pero no revueltas. Cada quien tiene sus propias acciones, que al final las acciones se ayudan entre sí, pero cada una funciona de forma diferente, ¿verdad? Sí, pues. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces aquí están las acciones independientes. ¿Qué pasa con la LH en los varones y en las mujeres, verdad? La LH en las mujeres va a producir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, la síntesis de estrógenos y progesterona, y la FSH solo estimula el desarrollo de los folículos ováricos. En el varón, la LH estimula la producción de testosterona por las células de Leydig y la FSH va a regular la espermatogénesis, ¿verdad? Obviamente que los espermatozoides no se van a desarrollar bien si no hay buenos niveles de testosterona, ¿sí? El folículo, si el folículo no está bien desarrollado, no va a producir estrógenos ni progesterona, ¿verdad? Si no madura adecuadamente. Entonces ahí están las funciones sinérgicas de cada uno. Aquí vemos en estas gráficas
los pulsos de GNRH de cada hora, ¿sí? Y aquí los picos de LH que coinciden con los picos de elevación de la GNRH cada hora. Aquí tenemos otra gráfica donde vemos los pulsos de cada hora de la GNRH que estimulan la secreción de LH, y estos son los pulsos en azul de la GNRH de cada 3 horas que estimulan la producción de FSH, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en un momento en que la LH está bajita, la FSH se secreta más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la FSH también estimula receptores de hormonas en las células esteroidogénicas, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta para pasar al eje adrenal? Muy bien, entonces revisemos el eje adrenal, ¿sí? El eje adrenal empieza en el hipotálamo con la liberación de CRH. La CRH estimula la liberación de ACTH y la ACTH estimula la liberación de cortisol, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los estímulos que hacen que se libere CRH y ACTH? Van a ser estos, todo esto es lo que es estrés, ¿verdad? Tensión mental o física, dolor, trauma, depresión, infecciones, temperaturas extremas, cirugía, enfermedades debilitantes. Entonces, todo lo que es estrés crónico va a poner una alarma aquí en el hipotálamo para que se libere CRH, ¿verdad? Entonces, la CRH va a iniciar el eje hasta que se libere cortisol. Los niveles de cortisol son los que van a retroalimentar negativamente hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Ahora, la ACTH también estimula la secreción de andrógenos suprarrenales, ¿verdad? De hidroepiandrosterona y androstenodiona, que son los dos andrógenos que se producen ahí. Pero es el cortisol el que genera la retroalimentación, ¿sí? Bueno, esta molécula que se llama propiomelanocortina, se recuerdan que la vimos, que hay una molécula que son las encargadas de producir la anorexia, ¿verdad? De estimular la anorexia. Entonces, hay otras, estas células se van a o esta molécula se va a expresar en esas células de los núcleos del hipotálamo del control alimentario, pero también en las células del hipotálamo que van a producir CRH, ¿verdad? Que van a producir en las células de la hipófisis que van a producir ACTH. Entonces, la propiomelanocortina se va a escindir a diferentes tipos de moléculas hasta producir la ACTH, ¿sí? ¿Por qué ponen esto aquí? Porque se produce la ACTH con un fragmento aquí de esta hormona que se llama la hormona estimulante de los melanocitos alfa, ¿verdad? Esto es importante saberlo porque luego, si vemos el eje adrenal, ¿verdad? Esto y esto es el eje adrenal normal. Aquí les voy a explicar qué es lo que pasa, porque es importante tomar en cuenta lo de la alfa estimulante de los melanocitos. En el eje normal, lo que pasa es que la CRH, con todos los estímulos que ya dijimos, estimula la expresión de la propiomelanocortina y luego la escisión enzimática hasta producir ACTH, ¿verdad? La ACTH a niveles fisiológicos se va a unir a este receptor en la glándula adrenal que se llama MC2R y va a estimular la esteroidogénesis, o sea, la formación de cortisol y de glucocorticoides y de andrógenos suprarrenales. Entonces, el cortisol y los andrógenos adrenales van a tener efectos a nivel sistémico, pero es el cortisol el que manda señal de retroalimentación hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, ¿verdad? Dentro de los efectos fisiológicos importantísimos, digamos, o los más llamativos del cortisol, es alteración en el metabolismo de la glucosa, de los carbohidratos, y disminución de la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Por eso es que se usan los esteroides, los glucocorticoides sintéticos, ¿verdad? Que tienen una estructura similar al cortisol. Estos se van a utilizar en el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes o de asmas o de alergias o en pacientes que tienen trasplante, ¿verdad? Para evitar el rechazo del tejido trasplantado, ¿sí? Porque bajan la inmunidad. Ahora, aquí nos están ilustrando algo que pasa cuando tenemos concentraciones suprafisiológicas de ACTH, ¿verdad? La ACTH, si se recuerdan, tiene en su estructura
un fragmento o una parte de la estructura de la hormona alfa estimulante de los melanocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos concentraciones suprafisiológicas de ACTH? Como puede pasar, por ejemplo, en la enfermedad de Addison o en el síndrome de Cushing. Va a estimular a los melanocitos, se va a unir con una baja afinidad a un receptor, este receptor MC1R, a los melanocitos de la piel y a los queratinocitos, o sea, a las células que producen queratina. Entonces, ¿qué va a hacer en estas dos células? Estimular la síntesis de melanina y el oscurecimiento de la piel, ¿verdad? En los queratinocitos, lo que va a hacer es, junto con la luz ultravioleta, estimular la expresión de la propiomelanocortina en los queratinocitos, ¿sí? Que van a producir hormona alfa estimulante y se va a unir a este receptor y va a teñir la piel, ¿verdad? Además de engrosar la capa de queratina en algunos sitios. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, las personas van a tener una manifestación que se llama acantosis nigricans, que es un engrosamiento de ciertas áreas de la piel que se pone oscura, ¿verdad? Por ejemplo, en los pliegues del cuello, en las axilas, en la cara interna de los muslos, en las mujeres en el pliegue submamario, ¿verdad? O en el pliegue que se forma en la lonjita del estómago en las personas con síndrome de Cushing que aumentan mucho su grasa abdominal. Entonces se va a pigmentar esa área, pero es por esta reacción, ¿verdad? Porque la ACTH tiene dentro de su estructura parte de la hormona esta alfa estimulante de los melanocitos que va a producir oscurecimiento de la piel, ¿sí? Bueno, la ACTH tiene un ciclo circadiano, es decir, sus picos de secreción van a ser mayores durante el día que durante la noche, ¿sí? Todo el eje tiene un ciclo circadiano de secreción. La CRH y la ACTH se van a empezar a secretar principalmente a horas como entre 4 y 5 de la madrugada, ¿sí? A esa hora se empiezan a secretar la CRH y la ACTH y entonces van a estimular a la glándula adrenal para que la máxima secreción de cortisol se dé alrededor de las 7 u 8 de la mañana, ¿sí? Entonces tienen un ciclo diurno de secreción, ¿ya? Si este ciclo circadiano de secreción del cortisol se puede alterar por algún proceso de estrés muy crónico que ya vimos, ¿verdad? Y que también cuando nosotros alteramos nuestro ciclo circadiano, las personas que tienen horario de trabajo nocturno, entonces su ciclo de secreción de cortisol se altera. Entonces los picos de secreción se van a dar también en la noche, ¿verdad? Y entonces esto va a alterar o va a aumentar la secreción de cortisol. Ahí lo van a ver ustedes cuando empiecen a hacer turnos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe. Yo tenía una pregunta con los pacientes diabéticos, por ejemplo. Yo he visto que dicen que cuando padecen de diabetes como que se les oscurece la región del cuello, por ejemplo. Sí. ¿Esto tiene que ver siempre con la ACTH o no? Sí tiene que ver porque es un estrés físico. Entonces tienen elevadas concentraciones de cortisol. Y lo que pasa es que las personas, no todas las personas diabéticas, sino a las personas diabéticas que tienen obesidad o a las personas que tienen diabetes y síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico son pacientes que tienen hipertensión, obesidad y diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Estas personas tienen también un exceso de producción de cortisol. Y entonces, por eso, y obviamente, debido bueno, de cortisol, porque todo el eje está elevado, ¿verdad? Está elevada la CRH, está elevada la ACTH y está elevado el cortisol. Entonces, ¿por qué? Porque están sometidas a un estrés físico, ¿sí? La diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico, que incluye estas otras dos, son un estrés para el organismo. Entonces, esto les aumenta la actividad del eje adrenal y por eso tienen estas pigmentaciones en la piel, ¿verdad? Cuando ustedes lean síndrome de Cushing o cuando miremos la glándula adrenal y veamos el síndrome de Cushing, se van a dar cuenta que el síndrome metabólico, ¿sí?, mimetiza mucho al síndrome de Cushing. O sea, ustedes tienen una persona con obesidad central e hiperpigmentación de la piel, hay que descartar que no sea una enfermedad de Cushing, o sea, un problema primario de hipersecreción de cortisol, ¿verdad?
y no que vaya a ser un síndrome metabólico o una diabetes tipo 2 en una persona con obesidad, ¿sí? Porque se traslapan mucho, ¿verdad? O sea, el exceso de cortisol altera el metabolismo de carbohidratos. Entonces tenemos que averiguar qué fue primero. Si primero fue la alteración del metabolismo de los carbohidratos que nos está produciendo una hipersecreción del eje adrenal, o al revés, si lo primero fue la alteración del eje adrenal que está produciendo trastornos en el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Pero sí, eso se puede dar en los pacientes diabéticos que son obesos, ¿sí? Así es. Excelente, doctora, qué interesante. Gracias. Sí, se traslapa mucho. La verdad es que a nivel clínico, sí, el diagnóstico diferencial es complicado, ¿verdad? Es bien complicado hacer la diferenciación, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a ver ahorita el eje de somatotropo, ¿verdad? Vamos a ver la hormona del crecimiento. Este es un polipéptido que se va a transportar, ya no se transporta libre, sino que unido a proteínas en la circulación, cuyos efectos se van a dar a nivel sistémico y a nivel del hígado, ¿verdad? A nivel del hígado va a estimular la producción de este factor que se llama factor insulinoide de crecimiento tipo 1 o somatomedina, ¿sí? Va a estimular el crecimiento y va a afectar el metabolismo de todos los nutrientes, ¿sí? Y entonces el control neuroendocrino va a estar estimulado por una neurohormona y va a estar inhibido por la somatostatina, ¿verdad? Entonces, el factor liberador de hormona del crecimiento va a estimular a la hipófisis, a toda la proliferación de células somatotropas para que sinteticen y secreten de forma pulsátil la hormona del crecimiento, ¿sí? Mientras que la somatostatina lo que hace es inhibir la secreción pulsátil de hormona del crecimiento, ¿verdad? O sea, sí va a seguir habiendo secreción de hormona del crecimiento, pero a nivel basal, continuo, mientras que los efectos se van a producir cuando la secreción es pulsátil, ¿verdad? Como en la mayoría de estas hormonas. Aquí les puse unas gráficas porque también el ritmo de secreción de la hormona del crecimiento tiene también un estímulo circadiano, solo que este es principalmente en la noche, ¿verdad? Se va a secretar a mayor intensidad en las fases profundas del sueño, en la fase 3 y la fase 4 del sueño. Va a ser un poquito más alta la tasa de secreción en mujeres que en varones. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Posiblemente las hormonas influyen, las hormonas sexuales, ¿verdad? Aquí tenemos el pico de secreción, principalmente en la noche, como les decía. Otra cosa que estimula la secreción de hormona del crecimiento es el ejercicio, sobre todo si este es intenso. Y luego la tasa de secreción va a variar a lo largo de la vida, como lo vemos en esta gráfica, ¿sí? Es alto, aunque continuo durante la infancia, se va a dar un pico durante la pubertad, ¿verdad? Que coincide con el estiramiento de los patojos cuando entran a la pubertad y están en la primera etapa de la adolescencia, ¿sí? Ahí se aumenta mucho la secreción y coincide con el crecimiento lineal intenso. Y luego disminuye durante la vida adulta y se mantiene a un nivel más o menos estable. Empieza a disminuir cuando la persona empieza a envejecer, ¿verdad? Y en las personas ancianas es muy baja la producción de hormona del crecimiento, ¿sí? Algunos podrían argumentar que es la hormona de la eterna juventud, ¿verdad? Es decir, como disminuye es porque envejecemos, pero en realidad no hay muchos estudios que apoyen eso, ¿verdad? Al final, cuando envejecemos todo se echa a perder y todo disminuye. Así que no sabemos qué es primero. Bueno, el eje somatotropo, aquí lo podemos ver y podemos ver que la hormona del crecimiento va a tener efectos directos, es decir, ella solita va a actuar sobre el metabolismo del tejido adiposo y del músculo esquelético, o sea, sus efectos metabólicos van a ser directos, mientras que los efectos sobre el crecimiento lineal de los órganos tienen que estar mediados por esta hormona que es el factor insulinoide de crecimiento o somatomedina, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver la GRH que estimula a través de proteínquinasa A la síntesis de hormona del crecimiento en la hipófisis y la hormona del crecimiento se va hacia el hígado y aquí va a estimular la síntesis de la somatomedina y otros factores de transporte de la somatomedina, otras proteínas, ¿verdad? Y además va a tener efectos metabólicos en el hígado estimulando las enzimas gluconeogénicas, ¿sí? Ahora, el crecimiento lineal va a estar estimulado por esta hormona,
Entonces, si no se produce la somatomedina, no va a haber crecimiento lineal, ¿verdad? O bien no hay crecimiento lineal porque no hay receptor para somatomedina. Y entonces la persona tiene enanismo, ¿verdad? Enanismo hipoficiario se le llama. Ahora, los efectos metabólicos son directos, ¿verdad? Los efectos metabólicos sobre el hígado y sobre el músculo y el tejido adiposo sí van a ser directos de la hormona del crecimiento, es decir, no necesita tanto de sí actúa junto con la somatomedina, pero no necesita tanto de ella, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? En donde podemos ver cómo la somatomedina, ¿sí? O el factor insulinoide de crecimiento va a producir una retroalimentación positiva hacia la somatostatina, ¿sí? Y la hormona del crecimiento también hacia la somatostatina, para cuando la hormona del crecimiento, las somatomedinas ya tienen un nivel de secreción alto, entonces mandan un estímulo para que se libere somatostatina e inhiba la secreción pulsátil de GH, ¿verdad? Al mismo tiempo, los niveles elevados de somatomedinas inhiben la liberación de hormona del crecimiento directamente y la GHRH, o sea, la hormona hipotalámica, se inhibe a sí misma, ¿verdad? Por retroalimentación corta. ¿Preguntas? Bueno, en este esquema podemos ver los efectos metabólicos y del crecimiento de ambas, ¿verdad? De la hormona del crecimiento y de la somatomedina. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo el efecto de la hormona del crecimiento de ella solita es directo sobre el metabolismo del músculo esquelético y del tejido adiposo, ¿verdad? También la hormona del crecimiento solita actúa sobre el hígado en cuanto a sus efectos metabólicos y produce la hormona de la somatomedina. La somatomedina es la que se encarga del aumento del crecimiento de los órganos, del crecimiento lineal y del crecimiento de la masa muscular, ¿sí? Entonces, todo lo que es crecimiento sí va a necesitar de la somatomedina, mientras que los efectos metabólicos pueden ser solamente inducidos por la hormona del crecimiento, ¿sí? Ahora, si ustedes miran acá, importante, ¿verdad? La hormona del crecimiento estimula la disminución de la adiposidad, es decir, hace que no se almacene mucha grasa, ¿verdad? Mientras que aumentan la masa muscular. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos, digamos, una dieta balanceada o si un paciente tiene una dieta balanceada con una adecuada ingesta de proteínas? Entonces, como uno de los estímulos para la liberación de hormona del crecimiento es la ingesta de aminoácidos, sobre todo del aminoácido arginina, entonces esto va a estimular, una dieta adecuada en proteínas va a estimular la liberación de hormona del crecimiento, ¿sí? Y también va a estimular la liberación de insulina. Acuérdense que los aminoácidos estimulan la liberación de insulina, entonces estas dos en este sentido actúan de forma sinérgica, ¿sí? Estimulan la producción de somatomedinas, la síntesis de proteínas, el crecimiento lineal y juntas, digamos, la insulina sí tiene un efecto de almacenamiento de tejido adiposo, ¿verdad? Pero como la hormona del crecimiento tiene un efecto antiadiposo, entonces no hay un efecto muy importante en la formación de tejido adiposo. Ahora, ¿qué pasa si la dieta se basa específicamente en carbohidratos? Entonces aquí la ingesta de carbohidratos disminuye la secreción de hormona del crecimiento y aumenta la producción de insulina, ¿sí? Entonces, no va a afectar mucho la producción de somatomedinas. Entonces, tampoco va a afectar mucho la síntesis de proteínas y el crecimiento, pero sí el almacenamiento de calorías, ¿verdad? O sea, el tejido, la formación de tejido adiposo. Y una cosa importante es que si esto se mantiene así, ¿verdad? Si la dieta se basa solamente en carbohidratos, sí puede verse afectado el crecimiento, porque no hay un adecuado aporte de proteínas para la síntesis. Entonces sí se puede ver afectado el crecimiento, ¿verdad? Y la obesidad disminuye, el aumento de tejido adiposo disminuye la secreción de hormona del crecimiento, si esto se vuelve así a largo plazo. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, en niños desnutridos que tienen desnutrición proteica, pues lo que se va a producir es esto y también el crecimiento sí se va a ver un poco afectado. Ahora, ¿qué pasa en el ayuno? En el ayuno prolongado, en la falta de nutrientes, ¿sí? Entonces,
el ayuno prolongado sí estimula la secreción de hormona del crecimiento, pero ¿para qué? Para favorecer la movilización de las reservas de lípidos, ¿sí? Y aumentar la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Entonces, aquí se eleva la hormona del crecimiento principalmente para sus efectos metabólicos. Pero si estamos en ayuno prolongado, no va a haber liberación de insulina. Y entonces esto va a afectar la producción de somatomedinas, ¿verdad? No hay suficiente aporte. Y entonces, ¿esto en qué va a derivar? En que va a haber una disminución de la síntesis proteica y una disminución del crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente se eleva la hormona para sus efectos de producir energía y no crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que la hormona del crecimiento tiene algunos efectos sinérgicos con la insulina, pero también puede funcionar como hormona contrarreguladora. ¿Alguna pregunta? Doctora, cuando dice Sí. crecimiento lineal, ¿se refiere a estatura? Sí, estatura, exactamente. Ah, ok, gracias. En los adultos ya no se da eso, ¿verdad? Pero por ejemplo en los niños sí. Sí, estatura. Bueno, aquí hay unas tablitas que son las que están en su libro, en donde están todos los factores estimuladores y todos los factores inhibidores de la secreción de hormona del crecimiento. Es lo que les decía, la obesidad disminuye la secreción de hormona del crecimiento. Entonces, por ejemplo, si los niños desde muy chiquitos empiezan a tener sobrepeso y acúmulo de tejido graso, pues esto puede ver afectado su crecimiento lineal, ¿verdad? El embarazo también disminuye la secreción de hormona del crecimiento y esto puede deberse a que la placenta produce una hormona que se llama lactógeno placentario, que es como la hormona de crecimiento del embarazo, ¿sí? Entonces, ayuda al desarrollo del feto, y entonces eso puede estar generando algún tipo de retroalimentación negativa sobre la mujer embarazada. ¿Alguna pregunta sobre la hormona del crecimiento antes de pasar a la prolactina? Ok. Doctora, Uh-huh. es que yo he visto, ¿verdad? Como, o sea, ahora tiene sentido, ¿verdad? Que las personas obesas, incluso de los niños obesos, tienden a verse más chiquitos. Ajá. Pero no sé, porque también cuando yo he visto gente que también ha sido obesa, pero cuando adelgaza, se ve que hasta que crece, pues, digámoslo así, ¿verdad? Pero más que todo sean niños, ¿verdad? Que un niño gordito que cuando adelgaza, pues se ve que crece, pero es por eso mismo Sí, de que ya no hay inhibición de la hormona de crecimiento, digámoslo así. exactamente, disminuye la inhibición de la hormona del crecimiento. Así es. Y la otra cosa es que, acuérdese que, ¿por qué los niños son obesos? Uno, porque no tienen una dieta adecuada con aporte de proteínas adecuadas. Es decir, no me vaya a decir usted que una pizza y todos esos churritos que venden en bolsas o una hamburguesa tiene suficiente aporte de proteínas. Ahí son más grasas y carbohidratos, ¿verdad? Muy rica la pizza, a mí me encanta, pero no es que sea una comida muy sana. Y la otra cosa es que también tienen poca actividad física. ¿Y qué es lo que estimula el crecimiento? La actividad física. Pues la hormona del crecimiento, que la secreción, la actividad física. Entonces, si no tienen una dieta adecuada de proteínas y no tienen actividad física, ahí hay dos situaciones que disminuyen la secreción de hormona del crecimiento. ¿Sí? ¿Verdad? Creo que se entienden muchas cosas ahora. Sí, se entienden muchas cosas. Cuando uno empieza a ver hormonas, como que le sale el foquito a uno, ¿verdad? Sí, Por eso gracias. es interesante. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a la prolactina. La prolactina es otra proteína grande que también es transportada por proteínas en sangre, ¿verdad? Hay tres estímulos secretores. Acordémonos que la prolactina principalmente va a estar inhibida, ¿verdad? Pero hay tres situaciones que estimulan la secreción de prolactina, aparte de la TRH, ¿verdad? El embarazo, el aumento de los estrógenos y la lactancia, ¿verdad? En el embarazo, ¿por qué? Porque también los estrógenos están altos, ¿verdad? Durante el embarazo hay una cantidad mucho mayor de estrógenos que normalmente. Cuando ustedes manden a hacer niveles de prolactina en mujeres que no están embarazadas, obviamente, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, como la prolactina tiene como efecto secundario inhibir la GnRH, ¿sí? Por eso es que las mujeres que lactan no menstruan, porque está inhibido el eje gonadal. Entonces,
Cuando una mujer tiene elevada concentración de prolactina, tiene alteraciones a nivel gonadal que la vuelven infértil. Entonces, cuando uno a estas mujeres infértiles les manda a hacer niveles de prolactina, a ustedes van a ver que les sale una referencia, ¿verdad? Niveles de prolactina preovulatorios durante la menstruación o posovulatorios o menopausia o no sé qué. ¿Por qué? Porque los niveles de estrógeno varían a lo largo del ciclo menstrual en las mujeres. Por ejemplo, en la fase preovulatoria, antes de que se produzca la ovulación, va a haber un poquito más de secreción de prolactina en las mujeres porque los estrógenos están elevados. No quiere decir que sea un nivel suprafisiológico, pero sí va a estar un poquito más alto que en la fase posovulatoria donde los estrógenos están en menor cantidad, ¿verdad? Ahora, con la lactancia esto se debe básicamente a la succión del pezón, ¿sí? Aquí tenemos esta imagen que tienen en su libro en el que les decía, ¿verdad? La TRH es un estímulo excitatorio para la secreción de prolactina. Sin embargo, el estímulo inhibitorio de la dopamina sobrepasa lo que pueda estimular la TRH, ¿verdad? Y la prolactina, en Constanzo sí menciona que puede generar, cuando se elevan las concentraciones de prolactina, puede generar un estímulo al hipotálamo para estimular la secreción de dopamina y que se inhiba, ¿verdad? La secreción de prolactina. Ahora, cuando la mujer está dando de lactar, entonces sus efectos van a ser exclusivamente en la mama, ¿verdad? Aquí está el cuadrito donde están todos los factores estimuladores e inhibidores de la secreción de prolactina. Durante el sueño se secreta un poquito más de prolactina. Durante el estrés crónico también se puede secretar un poquito más de prolactina. Por ejemplo, las atletas, las mujeres que hacen atletismo o ejercicio físico de alto rendimiento, estas van a tener inhibición del eje. Puede ser que ese estrés físico y la pérdida de grasa también, ¿verdad? Inhiba el eje gonadal, ¿sí? Y bueno, esta droga que se llama la bromocriptina, este es un agonista de la dopamina que se da en tratamiento a las mujeres que tienen tumores productores de prolactina, ¿sí? ¿Qué va a hacer la prolactina en la mama? Va a estimular la diferenciación y maduración del tejido mamario, la producción de leche y lo que ya dijimos, ¿verdad? Bloquea la síntesis y liberación de gonadotropinas. Además de tener algún efecto sobre algunas señales inducidas por citoquinas. Aquí vemos más o menos cómo se da el desarrollo de la glándula mamaria, ¿verdad? Este es en una niña, ¿sí? Luego, cuando se da la pubertad, los estrógenos, la hormona del crecimiento y los esteroides adrenales favorecen el desarrollo del crecimiento de los conductos, ¿verdad? Y así está la mama antes de que la mujer se embarace, o sea, la parte interna de la mama hasta que la mujer se embaraza. Cuando la mujer se embaraza, entonces los estrógenos elevados, la progesterona, aquí sí ya se empieza a liberar prolactina. ¿Por qué se eleva la prolactina? Porque se elevan los estrógenos, ¿verdad? Hormona del crecimiento y esteroides adrenales hacen de que se produzca el crecimiento lóbulo alveolar, o sea, básicamente ya la glándula productora de leche empieza a madurar y a crecer, ¿verdad? Y entonces ya cuando la mujer ya está empezando a lactar, ya se va a producir este cambio en donde la glándula ya va a estar produciendo leche. ¿Sí? Y aquí mediado por prolactina y esteroides adrenales. Aquí es importantísimo la succión del pezón, ¿verdad? Para que la prolactina realmente empiece a elevar su secreción, se tiene que dar la succión del pezón. Entonces, aquí van a haber mecanosensores que se van a comunicar directamente con el hipotálamo para inhibir la secreción de dopamina. Y entonces esto ya va a dejar la secreción de prolactina libre en la hipófisis para que se produzca la producción de leche, ¿sí? Como mencionan en su libro, puede ser que una mujer que no tenga un bebé ahorita, ¿verdad? O que nunca haya tenido un bebé, puede ser que pueda empezar a producir leche. Va a ser más fácil si la mujer ya tuvo un parto, si ya tuvo algún hijo, ¿verdad? Porque ya la glándula ya maduró a lo que debía de madurar y es más fácil que empiece a producir leche. Eventualmente puede ser que una mujer que no ha sido parida nunca, es decir, que no ha tenido hijos, ¿verdad? Pueda, con base en el estímulo constante del pezón, pueda empezar a producir prolactina y empezar a tener secreción de leche, aunque le va a costar más, ¿verdad? Pero sí puede ser. ¿Alguna pregunta?
Bueno, vámonos a la neurohipófisis. Aquí vamos a hablar de dos hormonas nada más, que son la ADH y la oxitocina, ¿verdad? Aquí hay dos núcleos involucrados, el supraventricular y el paraventricular y el supraóptico. El paraventricular produce más ADH, el supraóptico va a producir más oxitocina. Y entonces estas van a ser transportadas a través de los axones largos de estas neuronas hasta la hipófisis posterior y de ahí van a salir a través de este plexo capilar a la circulación, cuando se reciban los estímulos apropiados, ¿verdad? Y aquí en esta imagen, que esta es la de su libro, aquí ven ustedes todo el proceso de la producción de estos péptidos, ¿verdad? Desde preprohormonas, luego a prohormonas y luego son empaquetadas en las vesículas y enviadas hacia la parte final del axón en la neurohipófisis, en donde son escindidas y son formadas como ADH y oxitocina junto con estos otros péptidos que se llaman neurofisinas, ¿sí? Y entonces ya van a ser liberadas dependiendo del estímulo que provoque su liberación. Como les decía, tienen una similitud estructural, ¿verdad? Algunos aminoácidos diferentes en diferentes posiciones, ¿verdad? En la posición 3 y en la posición 8, pero básicamente su estructura es muy parecida, ¿sí? Y por ejemplo, una cosa que es importante es que la oxitocina y la ADH, bueno, la oxitocina sintética, ¿verdad? La que se utiliza para estimular el parto. Cuando ustedes les vayan a poner oxitocina a pacientes para estimularles las contracciones del parto o para iniciar el trabajo de parto, hay que ver que no se le den muchos líquidos a la paciente, ¿verdad? O sea, como esto se pone por la vía intravenosa, no darle mucho líquido a la paciente porque puede ser que produzca un poco de retención de líquido, ¿verdad? Por la estructura tan similar de la oxitocina con la ADH, se puede unir con baja afinidad a los receptores de ADH del riñón, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes ya saben cómo funciona la hormona antidiurética, ¿verdad? Funciona a nivel de receptor B2 en la nefrona para inducir la inserción de acuaporinas. Aquí lo pueden ver en esta animación que me encontré. Para fosforilar los transportadores de urea también de la nefrona distal, ¿sí? Y aumentar la reabsorción de urea, y a nivel de los vasos sanguíneos actúa sobre un receptor B1 produciendo vasoconstricción, ¿verdad? Por eso es que también se llama vasopresina. Estos son todos los factores que estimulan y que inhiben la secreción de hormona antidiurética, para que se recuerden, ¿verdad? Aparte de la osmolaridad y del cambio del volumen sanguíneo circulante, la angiotensina 2, el dolor, la náusea, la hipoglicemia, la nicotina, los opioides y algunas drogas antineoplásicas. Y las inhiben el etanol y adrenérgicos, agonistas alfa-adrenérgicos y el péptido natriurético, ¿sí? Eso pues ya lo habíamos revisado. Y la otra cosa importante que hay que recordar es que tanto la osmolaridad, el factor más importante de secreción, el que más estimula es la osmolaridad, ¿verdad? Cambios en la osmolaridad, ese es el factor importantísimo. Luego están los cambios de volumen efectivo circulante, que tienen que haber una variación del 10% para que aumente la secreción de hormona antidiurética o para que inhiba la secreción de hormona antidiurética. Ahora, estos cambios que se dan en el volumen efectivo circulante pueden ser independientes de la osmolaridad, como me explican en el libro, ¿verdad? Si un paciente está hipovolémico, no importa si su osmolaridad va a estar baja, que no va a estar, ¿verdad? Seguramente va a estar normal. Pero no importa el valor de la osmolaridad, lo que importa es que el riñón necesita reabsorber agua por cualquier vía posible, ¿verdad? Entonces se estimula la antidiurética, se estimula la aldosterona y en fin, un montón de cosas que hacen que el riñón retenga líquido. ¿Para qué? Para tratar de volver a restablecer el volumen efectivo circulante, ¿sí? Lo mismo pasa con la expansión de volumen, solo que al revés, ¿verdad? Si a una persona ustedes le ponen un par de litros de solución salina isotónica, ¿sí? Posiblemente aumente un poquito la osmolaridad, pues eso no importa, va a inhibir la secreción de hormona antidiurética porque lo que se necesita es botar el exceso de volumen que le metieron al paciente en su aparato circulatorio. Entonces, estos cambios pueden ser un poco independientes de la osmolaridad del paciente, pero siempre se va a secretar la hormona antidiurética, ¿sí? Ahora, la oxitocina
Esta va a tener dos sitios de acción que van a ser el útero y las mamas, ¿verdad? Aquí les puse el esquema de qué es lo que se produce de la retroalimentación positiva. Esta es la otra hormona que se secreta por retroalimentación positiva durante el parto, ¿verdad? ¿Qué factores hacen que se empiece a contraer el útero? El aumento de las proporciones entre estrógeno y progesterona, o sea, más alto estrógeno que progesterona, el crecimiento del feto, ¿verdad? Este aumento de la proporción entre estrógenos y progesterona al final del embarazo hace que aumenten los receptores de oxitocina del útero. Entonces lo vuelven muy sensible. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando las mujeres ya están en el último trimestre del embarazo, aunque no sean contracciones de parto, sí tiene un poco de actividad el útero, se contrae con alguna frecuencia, se llaman contracciones de Braxton Hicks. Estas no producen el parto, pero sí se las siente uno, ¿verdad? Sí las sienten las mujeres. Luego el estiramiento del útero, ¿verdad? El músculo liso uterino, todo esto va a hacer que el útero se empiece a contraer al final del embarazo, ¿sí? Estas contracciones del útero van a presionar al feto y van a hacer que la cabecita del feto presione contra el cérvix y lo van a empezar a dilatar. Entonces, esta información de la dilatación del cérvix viaja al sistema nervioso central y estimula la liberación de oxitocina. Entonces se libera oxitocina y la oxitocina empieza a producir más contracciones de parto. Más contracciones de parto, más dilatación. Más dilatación, más oxitocina. Más oxitocina, más contracciones, más dilatación, hasta que se produce el parto, ¿verdad? Otras cosas, otras situaciones que pueden estimular la sensibilidad del útero a la oxitocina es la síntesis de prostaglandinas por el endometrio del útero gestante, ¿verdad? Ya de por sí las prostaglandinas producen contracciones, pero aumentan las contracciones inducidas por oxitocina. Lo del cérvix que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, estos son los efectos a nivel del útero, ¿sí? En el caso de las mamas, lo que hace es estimular las contracciones de las células de músculo liso que rodean los conductos galactóforos. Entonces, la prolactina estimula la síntesis de leche, la oxitocina promueve la eyección de la leche por los pezones. Otro estímulo que produce liberación de oxitocina es el orgasmo, ¿verdad? La distensión vaginal durante el coito. Eso también va a producir liberación de oxitocina. Y la tensión emocional aguda va a inhibir la liberación de oxitocina, ¿sí? Entonces, ahí está de por qué es que dice la gente que cuando las mujeres que están dando de lactar tienen un susto o un estrés muy agudo, se les corta la salida de leche. Ahí está la explicación, ¿verdad? Aquí están los factores que afectan la secreción de oxitocina. Si bien es cierto que la succión del pezón es muy importante para la liberación de oxitocina, no solo puede ser que la mujer empiece a tener salida de leche sin necesidad de que el niño esté succionando el pezón, ¿verdad? Solo lo oyen llorar o ya es la hora en que le dan de mamar o sienten el olor del bebé y eso produce eyección de leche, ¿sí? Ustedes lo van a ver eventualmente cuando hagan sus consultas externas, cuando vayan a la comunidad y tengan en control mujeres que están dando de lactar, ¿verdad? Se les empieza a salir la leche, aunque no tengan al bebé ahí cerca, ¿sí? Los opioides, ¿sí? Las drogas opioides o las endorfinas, las que endógenas, pueden inhibir la secreción de oxitocina, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en las mujeres con cesárea hay dos factores. Les ponen analgésicos opioides, les ponen morfina y luego el dolor, ¿verdad? Entonces ese estrés les inhibe la secreción de oxitocina y la eyección de la leche. Y aquí nuevamente, ¿verdad? La importancia de la succión del pezón, ¿sí? Como les decía, esto es para la eyección de leche, aunque se puede contraer sin necesidad exclusiva de la eyección. Ahora, ¿cómo actúa la oxitocina en sus receptores musculares? Básicamente porque se une a un receptor acoplado a proteína GQ, ¿verdad? Que activa la fosfolipasa C, produce aumento de IP3, el IP3 libera calcio del retículo endoplásmico del músculo liso, el calcio se une a la calmodulina y la calmodulina activa la quinasa de cadena ligera de miosina y entonces se produce el ciclo de puentes cruzados en el músculo liso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces ya terminamos.
Muchas gracias, doctora. Feliz Muy bien, chicos. Ahí se acuerdan del doctora. corto, porfa. ¿Mande? ¿Me puedo quedar al final con usted? Sí, claro, con todo gusto.